Hola, gracias por ver el video. Hoy vamos a ver la función lineal. Si la relación entre las variables de dos conjuntos es de la forma f en x ax más b, con a y b pertenecientes a los reales, es decir, puede ser cualquier número, diremos que esa relación es una función lineal, también llamada función afín. El gráfico de la función lineal se llama recta. A continuación vamos a ver cómo modificar los valores de a y b y qué pasa con la recta cuando ellos se modifican. Bien, sabemos que podemos obtener f en x o también la y, ¿no? Representa la variable dependiente. De las dos formas puede aparecer una función lineal. Tenemos en este caso que el valor de a se llama pendiente y está relacionado con la inclinación, con el ángulo de inclinación que forma la recta, ¿sí? Lo rojo, con el eje x, ¿sí? Para calcularlo, si ese ángulo es el siguiente, y podemos ver que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Podemos determinar esa pendiente con la tangente de ese ángulo, del ángulo determinado entre la recta y el eje x. ¿Y por qué la tangente? Porque la tangente de este ángulo es igual al lado opuesto, ¿sí? A lo que vale b, sobre el adyacente, ¿sí? La distancia entre el eje de coordenadas, entre el origen de coordenadas y la raíz. Como conocemos esos dos puntos, podemos determinar la pendiente, ¿sí? El ángulo determinado. Bien, en el caso de la ordenada al origen, es el valor de b, y la ordenada al origen es el valor por donde la recta cruza el eje y, ¿sí? Entonces, si tenemos el valor de a y el valor de b, podemos determinar un punto que es el b en el eje y la raíz. La raíz sabemos que es cuando la ordenada, es decir, cuando el eje y vale 0. Entonces, para calcularla tenemos que igualar f en x a 0. A continuación lo vamos a ver. Ahora quería mostrar cómo se modifica la recta dependiendo de los valores de b y de a. ¿Sí? Fíjense que b es en el eje y, ¿sí? Se modifica. Y el valor de a lo que hace es determinar la inclinación. Si yo aumento el valor de a, fíjense que aumenta el ángulo. Y si disminuyo, también. Algunos casos especiales que podemos ver es cuando a vale 0. ¿Qué pasa si a vale 0? Fíjense qué pasó con la recta. Esta recta se llama constante, ¿sí? Cada vez que a valga 0, la recta es constante. Si es mayor a 0, es creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Que si yo leo el gráfico de izquierda a derecha, el gráfico se va hacia arriba, ¿sí? O a medida que aumentan los valores en el eje x, también aumentan los valores del eje y. Y si a es negativo, la recta es decreciente, ¿sí? Si leo el gráfico de izquierda a derecha, el gráfico se va hacia abajo, ¿sí? O si aumentan los valores del eje x, disminuye los valores del eje y. Y esa es otra forma de ver el crecimiento. Muy bien. A continuación vamos a determinar, teniendo la fórmula, cuánto vale la pendiente, la ordenada al origen y si es creciente, decreciente o constante. Tenemos la siguiente tabla en donde aparecen 4 funciones con nombres distintos, ¿sí? La primera se llama f en x, la segunda g en x, h en x e y en x, ¿sí? Recuerden que puede aparecer con cualquier letra minúscula o directamente la letra y, ¿sí? Que representa a la variable dependiente. Bien, ¿cómo determinamos la pendiente y la ordenada al origen? La pendiente es el número que acompaña a la x, ¿sí? Recuerden que hay un producto entre ellos dos. En este caso el que acompaña a la x es 2, por lo tanto la pendiente es 2. En este caso en g en x no aparece la pendiente, no tiene un número delante de la x, pero cuando no aparece vale 1. ¿Sí? A partir de ahora, si no está, vale 1, la pendiente. En el tercer caso la pendiente es menos 5. Y en el último caso no está la x, ¿sí? Si no está la x quiere decir que la pendiente vale 0. Como hay un producto entre ellos dos,
si la pendiente vale 0, se va a la x también, ¿no? Bien, en el caso de la ordenada al origen, es el valor que suma o que resta al término que tiene la x. En este caso es 1. En este caso no está. Cuando no está, la ordenada al origen vale 0, ¿sí? En el tercer caso es menos 2, es negativo en este caso. Y en el último caso hay un número solo y pertenece a la ordenada al origen. Bien. En el caso del crecimiento lo determinamos con el valor de a, como vimos anteriormente. Si el valor de a es positivo, el gráfico, la recta es creciente. Y como pasa en el primer caso, porque vale 2. Lo mismo en el segundo caso, como es 1 mayor a 0, es creciente. En este caso es menos 5 negativo menor a 0, es decreciente esa función. Y en el último caso habíamos visto que cuando a vale 0, la recta da constante. Calculemos a continuación algunos elementos para poder graficar. Bien, en este ejercicio nos pide calcular la ordenada al origen, la raíz y el ángulo de inclinación de las siguientes rectas. ¿Sí? En el primer caso lo que tenemos que hacer es determinar siempre el valor de la pendiente y de la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, la pendiente vale 2 porque es el número que acompaña a la x. La ordenada al origen es el valor de b, que vale 3. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer elemento, ordenada al origen, ya sé que es 3 porque es el valor de b. Para calcular la raíz, que es el número en donde la recta cruza el eje x, un número del eje x, lo que teníamos que hacer, como habíamos dicho, es igualar a la función a 0. ¿Sí? El 2x más 3 lo igualo a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variable dependiente vale 0 en el eje x. Bien, como es un valor del eje x, tengo que despejarla, ¿no? Despejo la x como una ecuación común, paso el más 3 a menos 3, luego paso el 2 dividiendo, y me queda que la raíz es menos 3 medios, o menos 1,5. Si lo puedo poner como decimal también. En cuanto al ángulo de inclinación que me pide, habíamos visto que la pendiente es igual a la tangente de ese ángulo, pero ahora me pide el ángulo, entonces lo que tengo que hacer es pasar la tangente. Para pasar la tangente pasa a, o como mejor dicho, arco tangente de la pendiente. ¿Sí? En la calculadora sería Shift tan y luego el valor de la pendiente. ¿Sí? Acá hice el cálculo y me dio 63 grados. Bien, ¿cómo hacemos para graficar? Ubicamos un punto en el eje Y que es la ordenada al origen, 3. Luego el punto menos 3 medios o menos 1,5 en el eje X y unimos con una regla esos dos puntos. Y ahí va a quedar determinada la recta. Sin embargo, lo que tenemos que hacer acá es determinar o comprobar si el ángulo se corresponde con el gráfico. Fíjense que me da un ángulo de 63 grados y tiene sentido porque el ángulo que forma esta recta con el eje X es menor a 90. ¿Sí? Entonces se puede comprobar de esta forma. ¿Sí? Vamos con el otro. En el segundo caso tenemos que la pendiente es igual a menos 3, la ordenada al origen es igual a 1, entonces ya podemos determinar el valor de esa ordenada, ¿no? Que corresponde al valor de b, es 1. La raíz, lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0 y despejar la x, que es lo que está resuelto en este apartado. Paso el 1 restando, luego el menos 3 pasa dividiendo, como los dos tienen menos queda positivo, entonces la raíz es igual a 1/3 y el ángulo es el arco tangente de menos 3, ¿sí? De la pendiente. En este caso me da aproximadamente igual a un ángulo negativo de 71 grados, ¿sí? Pero si vemos el gráfico no se corresponde con el valor del eje X y la recta, entonces lo que tenemos que hacer es restar 180. 180 menos el ángulo que nos dio nos da aproximadamente un ángulo de 108 grados, ¿sí? 27 minutos. Entonces lo que hacemos es comprobarlo en la recta y si efectivamente nos da un ángulo de mayor a 90, ¿no? De 108 grados. Para graficar entonces, ubicamos la ordenada al origen en el eje Y, hacemos un punto en el eje Y, luego ubicamos la raíz en el eje X, que es igual a 1/3. ¿Por qué está el 1/3 graficado así? Porque dividía la unidad en tres partes
me lo dice el denominador de esa función, de esa fracción, perdón. Entonces sería 1/3, 2/3 y 3/3 caería en 1, pero yo necesito el 1/3, entonces marco el 1/3. ¿Sí? Eso se puede hacer, o pasarlo a decimal y también se puede graficar. Los voy a unir a esos puntos con una regla, continúo luego de los puntos y compruebo, como hicimos recién, el ángulo de inclinación. En el último caso lo que tenemos es que la función no está nombrada, es decir, no es f o g o h en x, sino que está la y, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es despejar esa y, la variable dependiente, ¿sí? Despejo esa variable como está hecho acá en lo negro, lo que está escrito en color negro, paso la y positiva hacia el otro lado, luego paso el 6 que estaba positiva a negativo y ahí ya despejé la y. Para ordenarla lo doy vuelta y me queda que y es igual a x menos 6. A partir de acá determino la pendiente, que es el valor que está delante de la x, que como no está vale 1, como habíamos visto. Luego el valor de b es menos 6, ¿sí? Entonces ya tengo el primer elemento, que es la ordenada del origen, menos 6. Para calcular la raíz igualo la función a 0 y despejo la x, ¿sí? Y para calcular el ángulo hago el arco tangente. Recuerden que en la calculadora era Shift Tan y el valor de la pendiente, y en este caso me da 45 grados. Graficamos la ordenada al origen en el eje Y, hacemos un punto, en este caso es negativo, menos 6. La raíz en el eje X, 6 positivo, voy a unirlos con una regla, hago el trazo de la recta y compruebo que el ángulo es de 45 grados. ¿Sí? Entonces hasta acá vimos la función lineal, la forma que tiene, cuál es la pendiente, cuál es la ordenada al origen, determinar el crecimiento y decrecimiento o constante dependiendo del valor de esa pendiente, y luego calcular algunos elementos para después graficar, ¿sí? En este caso no hicimos tabla de valores, sino que podemos graficar solamente teniendo la ordenada y la raíz, ¿sí? Luego comprobamos con el ángulo de inclinación, ¿sí? En estos casos, fíjense que en el primer caso en A la función es creciente, en el segundo caso es decreciente y en el tercer caso es creciente, ¿sí? Bien, en el video que viene de función lineal vamos a ver cómo determinar la función a partir del gráfico y algunos otros ejercicios, ¿sí? Hasta acá llegamos entonces.